Contado a ustedes casi cada vez que predico, así es que no las voy a contar completas. Solamente recuerdo una vez que fuimos a Disneylandia y mi padre cuenta que fue un viaje horrible, porque en aquella época, ustedes saben, los pastores bautistas pues no eran gente, no son hasta la fecha, gente de una gran solvencia económica. Entonces nuestras vacaciones casi nunca eran pues vacaciones así como, no, pues vámonos a Cancún porque queremos. Siempre era, mi papá lo invitan a predicar a algún lugar y ahí vacacionábamos, ¿no? Entonces terminamos vacacionando en lugares tipo Durango, Tlaxcala, que no hay nada, pero pues ahí vacacionábamos, ¿no? Pero un día fuimos a Ensenada y nos cruzamos a Los Ángeles, que hay una tía, y fuimos a Disneylandia fue un viaje muy padrísimo. Pero mi padre cuenta que él estaba estresadísimo y angustiadísimo. En aquella ocasión teníamos una camioneta así grandotototota, pero que se descompuso en cada pueblo, desde Chihuahua hasta Los Ángeles. Dice mi padre que se descomponía en cada pueblo la condenada camioneta. Y entonces, en lo que llegamos a la convención y a Los Ángeles con la tía, dice mi padre que se gastó todos los ahorros en componer la condenada camioneta, y que cuando llegamos a Los Ángeles ya no tenía más que para el regreso. Y entonces estaba bien triste. Cuenta mi padre que estaba angustiado, porque él decía, yo traje a mis hijos aquí para que se diviertan a Disneylandia y ya no los puedo llevar porque ya no me queda un peso. Y entonces cuenta mi padre que estaba angustiadísimo. Finalmente se resolvió todo porque llegamos a una iglesia de cubanos y los cubanos bien buena onda nos dieron regalos y arreglaron la camioneta gratis y todo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que yo era el hijo de aquella familia, era un chamaquito. Yo ni en cuenta de los problemas, mi padre sudando la gota gorda, pagando la camioneta, estresado por los problemas, y yo felicísimo de la vida, ni me enteraba de los problemas, porque mi padre era como el de la vida es bella, ¿no? Mientras los problemas, mi padre andaba así con cara de todo está tranquilo, y eso me encanta. ¿Y saben qué? ¿Por qué les cuento estas historias? Porque de eso vamos a hablar el día de hoy, de una paz, como dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es maravilloso, proclamando seguridad. Así es que vamos a ir al texto bíblico, si ustedes gustan, hermanos, Filipenses 4, del 6 al 7. Está en la pantalla o lo pueden buscar en sus Biblias si ustedes quieren. Dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Señor, te pedimos que tú nos hables el día de hoy. Dios, que llenes nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Esta idea de la paz, hermanos, es una idea que parece que en el mundo a lo largo de la historia, en todos los lugares del planeta y en todos los momentos de la historia, ha sido muy importante. Es una de las cosas que buscamos los seres humanos, ¿no? Con más constancia. Tenemos aquí un montón de frases, no las voy a leer todas, si ustedes quieren en su boletín leerlas todas, pero no las vamos a leer todas, solamente es para que notemos la importancia que para los hombres tiene el valor de la paz, de tener paz. Desde los tiempos bíblicos era así, la paz, el shalom de Dios era la cosa más importante, era como se saludaban unos a otros, que Dios te dé su paz. Y así decía la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? Y es un concepto que es muy caro, muy importante a los seres humanos. Y aquí tenemos unas frases que lo comprueban, voy a leer algunas, no todas. Si ustedes quieren poner atención y pensar cómo personajes del mundo, de todas partes del planeta y en todas las épocas de la historia, han hablado acerca de esto. Consérvate primero tú mismo en paz, y luego podrás llevar la paz a los otros, dijo Tomás de Kempis, un prerreformador de los Países Bajos. Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Jimi Hendrix. De la paz del corazón brotan espontáneamente pequeñas alegrías, felicidades inesperadas. El hermano Roger, quién sabe quién será ese, pero aquí lo puso el pastor. El camino de la paz no es el de la tranquilidad de seguridad. Para la paz se necesita coraje, Dietrich Bonhoeffer. El corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas, proverbio hindú. El mantenimiento de la paz comienza con la insatisfacción de cada individuo, con la autosatisfacción, de cada individuo. Dalai Lama, el niño del pesebre es la señal de paz y liberación para quien sufre a causa de la guerra, la opresión, la pobreza o el pecado, dijo Karol Wojtyla.
El respeto al derecho ajeno es la paz, dijo, eso sí nos lo sabíamos todos, ¿verdad? Hasta lo dijimos en la primaria varias veces. Yo lo dije mal, yo dije el derecho al respeto ajeno y me corrigió la maestra y nunca volví a tomar la palabra en una ceremonia de lunes, pero bueno, eso no importa. El chiste es que la paz es un concepto muy importante para los seres humanos. Si ustedes quieren seguir leyendo ahí todas las frases que puso nuestro pastor, pueden verlas, pero esa es la idea. ¿Y saben qué? El otro día estaba yo platicando con una persona de aquí de los jóvenes de la iglesia que está como decepcionada de la iglesia, decepcionada de Dios incluso. Dice que no ha dejado de creer en Dios, sin embargo sí que está como decepcionada porque dice que le parece que los cristianos tomamos a veces las cosas muy a la ligera. Que cuando uno pasa por problemas, yo sé que a todos nos ha pasado, que tenemos angustias en nuestro corazón y decimos, es que ¿por qué me está pasando todo esto? Me siento rechazado, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi escuela, tengo problemas en mi adentro, de mi corazón, en mi mente. Y luego voy con los cristianos como tratando de encontrar ayuda y lo único que me dicen es, pues ora y consuélate en Dios. Y me comentaba esta persona y yo me quedo así como de, ¿eso qué? O sea, ahora eso no me trae ninguna paz, ora y consuélate en Dios. Y no sé ustedes si les ha pasado que en algún momento estamos como insatisfechos, como falta de paz, como que incluso orar no parece llenar nuestra necesidad, incluso venir a la iglesia, leer la Biblia, parece no llenar nuestra insatisfacción, nuestra necesidad. ¿Les ha pasado? No levanten la mano porque no quiero balconearlos. Dije, no levanten la mano, hermanos, qué desobedientes son. No se me entendió, ¿verdad? A veces hablo mal, perdónenme ustedes. A veces nos pasa, por supuesto que pasa. Y yo sé que es un asunto humano. Y cuando yo pienso en todas estas cosas, me encanta poder decir que el cristianismo y que Dios es real, no solamente porque lo creo y me lo han contado, sino porque lo he experimentado de verdad. Y la paz de Dios no es nada más un concepto religioso que se dice así como, pues sí, hay hora y ya encuentras paz, porque no es un asunto mágico. ¿Están ustedes de acuerdo, verdad? No es un asunto mágico de que estoy triste, entonces me inclino de rodillas, cierro mis ojos y ya obtengo paz. No se trata de eso, se trata de algo mucho más profundo, el encontrar paz, y es de lo que vamos a hablar en esta tarde para ustedes, mañana para mí. Ya les dije que me acabo de despertar hace ratito, no sé qué eran, hace ya un rato, pero no sé por qué siento que es de mañana. ¿Sienten ustedes que es de mañana? Yo sí. En esta mañana tarde vamos a hablar de eso, de la paz que Dios ofrece y cómo encontrarla. No es un asunto de que aprietas un botón y ya obtienes paz milagrosamente. No es un asunto de que solamente por venir a la iglesia o abrir la Biblia y leer lo que sea, se trata de algo real y profundo, que de verdad existe y que hay que creerlo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy con 3 enseñanzas. ¿Estamos listos? Sí, hermanos, pues ahí vamos. Dice así, número 1, el gozo de la tranquilidad interior. El gozo de la tranquilidad interior. La paz, hermanos, que Dios ofrece tiene que ver no con un asunto de un momento, sino con un asunto de una experiencia general de todas las áreas de la vida, y que se trata de conocer a Dios. Fíjense, yo estudié historia, siempre que predico yo aquí les digo que estudié historia. Ya les había contado que estudié historia en la gloriosísima Universidad Nacional Autónoma de México, Goya, pero le voy a la América, a ustedes disculpen. Estudié eso, me gustó, sobre todo en las materias optativas, tomar clases sobre religión, sobre historia de las religiones, con maestros muy buenos y todo. Y ustedes saben que entre los estudiosos de la religión se clasifica las religiones de diferentes maneras, pero hay una manera que se clasifica en 3 grandes áreas. Sobre todo las religiones universalistas, por decir religiones universalistas, religiones que han sostenido personas en todas las épocas de la historia, en todas partes del mundo. Hay religiones que solamente tienen que ver con una
tribu específica y cuyas creencias no se pueden sostener más que en ese determinado contexto geográfico, social e histórico, pero hay religiones universalistas, quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del mundo las ha sostenido sin necesidad de pertenecer a una cierta cultura determinada. Bueno, estas religiones se clasifican, evidentemente, el cristianismo y todas sus vertientes, judaísmo, islamismo, y las religiones orientales, budismo, taoísmo, etcétera, etcétera, hinduismo. Y entonces se dividen en tres grandes áreas, estos estudiosos las dividen en tres grandes áreas. Espero no aburrirlos con mi clase de historia religiosa, les prometo que va a ser muy breve. Una de esas áreas son las religiones orientales, del extremo oriente, el taoísmo, el shintoísmo y el confucianismo. Luego, la segunda área, al final les digo por qué se dividen así. La segunda área son las religiones del subcontinente de la India, el hinduismo y todas sus vertientes como el budismo, el jainismo y muchas otras, y las demás, las religiones monoteístas o de tronco abrámico, cristianismo, judaísmo, islam. Pero lo que me parece interesante es por qué las dividen así. Dividen así estas religiones por el hecho de cómo en cada uno de estos cuerpos religiosos se relaciona el creyente con la divinidad, el creyente con Dios. Y es muy interesante. En las religiones orientales de Extremo Oriente, el creyente, incluso algunas de estas religiones son ateas. O sea, son religiones, son ateas en el sentido de que no tienen una deidad personal a la que se relacione. Y entonces estos estudiosos clasifican a este tipo de religiones porque el creyente se relaciona con lo divino o con lo trascendente en un sentido filosófico o sapiencial, ¿sí? Intelectual. Por eso son famosos los proverbios chinos, ¿verdad? Y todas estas cosas. Las religiones de Medio Oriente, del subcontinente de la India, se relacionan con la divinidad. La relación del creyente con la divinidad es una relación mística. Y por hablar de misticismo estamos hablando de estas ideas, ¿verdad? Muy comunes, incluso ya ahora también en Occidente, que tienen que ver con la unión del creyente con el todo, ¿no? De perder tu personalidad para unirte con el todo. Esta es una relación mística. Así se relacionan en estas religiones el creyente con la divinidad. Y en las religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, es interesante que estos estudiosos, sin ningún tipo de afán de fe, digan esto: el creyente se relaciona con la divinidad a partir de la fe, a partir de la confianza. Esa es la relación que estos estudiosos dicen que hay en las religiones, en la religión a la que nosotros pertenecemos, el cristianismo, una relación de confianza y de fe. Y es muy interesante cómo definen eso. No estamos hablando de fe en el sentido de entender verdades o de aceptar verdades, como decir, sí, yo creo que Dios existe. Eso no es tener fe. Decir, sí, a mí me parece que es inteligente, me parece que es sensato opinar que Dios existe, ¿no? Porque si Dios no existiera, ¿cómo existe el mundo? ¿Cómo existe todo? ¿Cómo tengo yo mente, corazón, cuerpo? Yo pienso que es inteligente decir que Dios existe. No se trata de eso. Eso no es tener fe. Tener fe va mucho más allá y nos lo enseña la Biblia desde el principio, desde el Génesis. El padre de la fe. ¿Se acuerdan qué hizo el padre de la fe? Dejó su tierra, dejó todo por ir a una tierra que él ni siquiera conocía. Eso es fe, es abandonarse en las manos de un Dios de amor. No se trata de reconocer verdades intelectuales, sino se trata de depositar. De hecho, la fe no es algo que se tiene. La fe no es algo que tú tengas, es algo que tú pones en Dios. Es curioso, cuando nosotros decimos fe, el día de hoy pensamos más que nada en asuntos como religiosos, ¿verdad? La fe católica, la fe judía, la fe. Pero en realidad la fe no tiene que ver con estos asuntos de creencias, tiene que ver más bien con un asunto de confianza. La palabra latina fe es fides, de donde mismo que viene la palabra fidelidad, ser fiel, tener confianza. Entonces, lo que quiero decir acá es que nuestra relación con Dios, hermanos, y la manera en que se encuentra paz, no tiene que ver con un asunto de entender verdades intelectuales. Y no estoy diciendo que esté mal pensar y que esté mal entender verdades, sino que es algo mucho más completo, mucho más íntegro del ser humano, y que tiene que ver con confiar, con depositar toda la confianza en Dios. Me parece a mí extraordinario, estos hombres de la fe como Abraham dejaron todo por seguir a Dios. El otro día fui a Estados Unidos
a un preview de un seminario en un lugar que se llama Waco. Y estaba yo ahí, me sentía bien raro, pues imagínense yo mexicano, con mi inglés, como el de Diego Luna en la película de Star Wars, así bien súper notorio el acento, ¿verdad? Y luego ahí entre puro gringo, güero, y yo así me sentía bien raro. Y según yo hablo inglés, pero llegué y no entendía nada, y luego me trataba de comunicar, nadie me entendía, y yo de, ¿qué está pasando? Dios mío, ayúdame. Pero una de las cosas todos estábamos ahí en un seminario, son personas que están queriendo servir a Dios para estudiar el ministerio. Y en esta universidad en particular, como es en Estados Unidos en general, los que estudian en el seminario son maestrías, o sea, son gente que ya estudió una carrera y que después decidió mejor dedicarse a servir al Señor. Y entonces se separa y entra un gringo güero así de 2 metros, con una voz así súper potente, de esas que te ponen chinito, y predicó un sermón padrísimo. Y me acuerdo que dijo una cosa que hasta la fecha a mí me sigue impactando, porque les dijo a ellos, yo sé que en México la cosa es diferente, pero ahí les dijo a ellos: muchachos, lo voy a decir en inglés, ¿lo puedo decir en inglés? Porque ustedes entienden inglés, ¿verdad? No, se crean. Es broma, ni yo podría decirlo en inglés. Entonces llega y les dice: a ver, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí de veras? ¿Qué están haciendo? Y todo así como de, pues vinimos a estudiar, a ver si nos entramos a esta universidad. Ustedes le preguntan: ¿no, tú qué estudiaste? No, pues que Relaciones Internacionales. ¿Tú qué estudiaste? No, pues que Ingeniería, no sé qué. ¿Y qué están haciendo aquí? Ustedes podrían estar en otra universidad o ya trabajando, ganando el doble de dólares, ganando muchísimo dinero del que podrían ganar estando aquí estudiando para ser pastores. ¿Qué están haciendo aquí? ¿De qué se trata? ¿Por qué están dejando una vida mucho mejor que podrían tener, de mucho más dinero, de mucho más prestigio, y vienen aquí a esta universidad a estudiar teología? ¿Qué están haciendo aquí? Porque déjenme decirles algo, dijo el gringo con su voz. Yo estaba con la piel chinita, eso sí lo entendí, estaba yo con la piel chinita, y dijo el gringo porque déjenme decirles algo, si ustedes no... Yo sé por qué están aquí, porque no están aquí por el dinero, no están aquí por fama ni por prestigio. ¿Cuál por dinero? Si a los pastores les pagan mucho menos que a un ingeniero o que a un embajador, lo que sea que le puedan pagar. Tampoco están aquí por la fama, porque los pastores, algunos tienen fama, pero también los pastores tienen mucha mala fama, porque los pastores los critican y los atacan, y entonces empezó a decir esas cosas, pero yo sé por qué están aquí. No están aquí porque estén buscando otra cosa, sino están aquí porque tienen un llamado y una vocación, y porque han confiado en Dios de que eso es real. Y me impactaron esas palabras, porque yo creo que eso es lo que hace cada cristiano. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia, hermanos? ¿Por qué venimos? Podríamos estar allá mejor, ¿no? En nuestra casa, viendo la tele, viendo Netflix. ¿O por qué estamos aquí? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿De qué se trata? Porque Dios es real, porque escuchamos su voz y porque le conocemos. Entonces, hermanos, número 1, el gozo de la tranquilidad interior. Se trata de confiar en Dios, de conocer a Dios, de abandonarnos en sus manos. Esto del afán y del estrés y de las preocupaciones es algo súper común en el mundo de hoy, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Quién ha estado estresado alguna vez en su vida? ¿Quién no ha estado estresado nunca? ¿Alguien aquí, algún suertudo? ¿No? ¿Nadie? ¿Afortunado? Todos alguna vez. El estrés en estas épocas es súper común, súper normal. Incluso hay gente que ya es hasta adicta al estrés, y hasta hay un buen de enfermedades el día de hoy que tienen que ver con eso, ¿verdad? Con el estrés, con el afán. Pues Dios nos dice en este pasaje, hermanos: por nada estéis afanosos. Y también Jesús dijo en sus sermones: no os afanéis por el mañana, ni por qué han de vestir, ni por qué han de comer, etcétera, porque cada día trae su propio afán. Que el día de mañana se afane por sí mismo. Nos toca a nosotros confiar en el Señor, que ya quedamos que no se trata de un asunto mágico de apretar un botón y ya me siento. Se trata de conocer realmente a Dios. Cuando alguien me dice algo similar a lo que les platicaba hace rato, así de: no, es que Dios no me escucha, es que Dios no me consuela, Dios no me da lo que espero. ¿Saben qué pienso yo? Me dan ganas de decirle, como le dijo Marcos Vidal en una canción: ¿de qué me estás hablando? ¿De quién me estás hablando? ¿Dices que no te escucha? ¿Dices que te tiene abandonado? ¿De quién me estás hablando? ¿Por qué no me estás hablando del Dios que yo conozco? Porque ¿sabes qué? Como le dijo Dios a Job: a ver, si eres tan valiente para reclamarle a Dios, ahora abróchate los pantalones,
fuiste como un varón valiente. Ahora Dios va a hablar y tú vas a contestar. ¿Cuándo fue la última vez que le buscaste en serio? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad trincaste? No porque querías paz para ti en un sentido egoísta, sino porque lo querías a Él, porque anhelaba su palabra, porque anhelaba su presencia en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que le citaste en serio? Cuando estuviste a solas en tu habitación por horas llorando, abrazado a sus manos, de verdad, no porque estés buscando algún beneficio para tu propia vida y quitarte el estrés. De eso se trata conocer a Dios, de buscarlo a Él, de buscar su rostro, no buscar sus manos, ¿verdad? De buscarlo a Él, de confiar en Él, de entregarnos a Él. Entonces, número 1, el gozo de la tranquilidad interior. Se trata de conocer a Dios. Busquemos el gozo de un corazón tranquilo. Número 2, el gozo del encuentro espiritual. Dice el pasaje después de decir, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Se trata de compartir nuestras angustias. Miren, es común, no sé si a ustedes les pasa, que cuando tenemos preocupaciones o falta de paz en nuestro corazón, nos aislemos, ¿no? Y nos callemos y nos vayamos así como de, y no lo compartamos. No sé si a ustedes les pasa, no puede que nos pase. Dice el sermón que preparó el pastor, que Adán y Eva hicieron eso. Cometieron pecado y se escondieron, sintieron esta vergüenza y mejor se fueron a esconder. Lo que nos invita este pasaje es al revés. Cuando estemos en momentos de angustia, cuando estemos en momentos de dolor, de falta de paz, no esconder nuestro corazón ni de Dios ni de los demás, sino al contrario, abrirlo, compartirlo con el Señor, pero también con los demás, y buscar refugio en la comunión con Dios y en la comunión unos con otros. Es tiempo de orar. ¿Y saben qué, hermanos? Perdónenme ustedes. En el Antiguo Testamento hay 2 formas en las que el Señor planeó para hacer a su pueblo confiar en Él y tener paz. ¿Quieren saber cuáles son estas 2 maneras que yo pienso? Quizá 3, déjenme si me acuerdo de la tercera. Me acuerdo de 2 en este momento. Número 1, el diezmo. Y ustedes dicen, ¿cómo que el diezmo es un asunto para confiar en Dios? Sí, Dios instituyó el diezmo para que aprendamos a confiar en Él. Dios instituyó el diezmo en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se trataba de que las personas dieran un porcentaje de sus bienes. En este caso eran bienes en especie. Y la segunda manera era el sábado. El sábado era un asunto de no trabajar. Y también había sábado por años. El séptimo año era el año sabático, no trabajabas. Incluso había un sábado de sábados, ¿verdad? El jubileo. Y entonces yo les digo, este es un asunto que Dios instituyó para que aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué? Porque se trata, el afán y el estrés tiene que ver cuando nosotros pensamos que las cosas están en nuestras manos. Cuando queremos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando pensamos que todo depende de nosotros. Pero Dios nos dice, no, confía en mí y déjalo todo en mis manos. Si tú crees que vas a sostener tu vida con el 100% de tu salario, confía en mí y entiende que lo puedes sostener con el 90%. ¿Se entiende? Y uno dice, no, ¿cómo crees? Si con el 100 pienso que apenas puedo, con el 90 menos. De eso se trata. No eres tú, no son tus fuerzas, no son tus medios, son los míos. Aprende a confiar en mí. Y el diezmo es una manera en que uno dice, claro, no va a ser por mi dinero, por mis fuerzas que yo me sostenga, sino por las fuerzas de Dios. De tal manera que puedo incluso deshacerme del 10% que le pertenece a Dios. Y es una manera que yo estoy diciendo, confío en Dios. El sábado también, los pueblos trabajaban, ¿verdad? Trabajaban la tierra, trabajaban sus pertenencias, sus ganado. Y Dios les dice, un día a la semana no trabajen. ¿Pero cómo? ¿Cómo que un día a la semana no trabajen? Si nosotros vamos comiendo lo que vamos produciendo, vamos vistiendo lo que vamos produciendo, ¿de qué me hablas de que un día no trabajen? Se trata de confiar en Dios. El día de hoy, el sábado y el descanso nos parece una cosa padrísima, ¿verdad? De no trabajar un día a la semana, pero en la época en la que se instituyó esto no era tal cosa. No era, ay, qué padre, vamos a descansar, sí, qué rico, y vamos a Chabelo, y vamos a Chapultepec. No, era un peligro descansar. Podías quedarte sin comer ese día, pero era una manera de confiar en Dios, una manera que instituyó Dios para que su pueblo confiara en Él.
El día de hoy, hermanos, también hay maneras que Dios ha instituido para que confiemos en Él. El diezmo sigue siendo una manera en la que podemos enseñarnos a nosotros mismos a confiar en Dios. Y la otra manera es la oración. Es un asunto indispensable para la paz de los creyentes que queremos confiar en Dios. El pasaje dice, oración, ruego y acción de gracias. Oraciones como las que hacemos todos los días en nuestros servicios. Ruegos, estas oraciones intensas, como hablaba yo hace rato, ¿verdad? De que te encierras en tu cuarto y clamas por horas. Y acción de gracias, oración de victoria cuando obtenemos la respuesta que nos da el Señor. Entonces, número 1, el gozo de la tranquilidad interior. Confiemos en el Señor, conozcamos de verdad al Señor. Cuando conocemos a Dios, hermanos, tenemos razones para tener paz. Número 2, el gozo del encuentro espiritual. Se trata de orar, de confiar en Él y de ponernos a nosotros mismos maneras de confiar en Dios, diezmar, poner nuestra vida en sus manos, entregarle nuestras pertenencias también. Y por último, el gozo de la señal suprema. Miren, hermanos, la principal manera de tener paz en nuestra vida es conocer a Dios de verdad. El otro día leí en Facebook, no sé si ustedes tengan Facebook, si tienen Facebook, ahí nos vemos. Y leí la publicación de un pastor que respeto y admiro mucho, por eso no voy a decir su nombre, pero me pareció muy ingenua. Él afirmaba, ustedes vieron que hubo saqueos y todas estas cosas, ¿no?, en la ciudad, y incluso hubo medio rumores de pánico y todo esto. Entonces este pastor publicó según él, muy elocuentemente, muy vehementemente, diciendo, señales del fin. Cada vez es mucho más seguro que el fin está cerca. Se pueden ver aquí las señales del fin claramente. Y yo me quedo pensando, ¿es en serio? ¿Es en serio que tú dices, ya está claramente el fin porque saquearon una Electra? Es una visión súper corta de la vida, ¿no? Porque uno dice, o sea, saquear una Electra no tiene nada que ver con sitiar una ciudad, con bombardear un país entero. Y esas cosas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad desde hace 2000 años. Tenemos 2000 años en guerras. Y saquear una Electra es como, pues sí está feo y todo, pero hubo ciudades enteras sitiadas durante meses, saqueadas, campos de concentración, bombardeos a ciudades, y eso durante toda la historia de la humanidad. No es como que estemos pasando lo peor. De hecho estamos mucho mejor que en algunas otras épocas, ¿no? Uno dice, nuestro gobierno es corrupto y opresor, por supuesto, pero gobiernos opresores en otras épocas, por hacer un meme del presidente, te hubieran matado literalmente. Y nosotros como quiera, bueno, no estoy diciendo que estemos súper bien, lo que estoy diciendo es que siempre ha habido problemas a lo largo de la historia de la humanidad. Y no se trata de minimizar nada, se trata de conocer a Dios, porque Dios ha sido el mismo antes que es el día de hoy. Su brazo no se ha achicado, su poder no se ha disminuido. Dios es el mismo siempre, y Dios ha sido el mismo siempre. Y si conocemos a Dios de verdad, si de verdad conocemos a Dios, no hay razones para estar faltos de paz. Porque si bien hay razones de repente para preocuparse, hay una razón mucho más grande para tener paz, que es Dios en nuestra vida. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hubo un sujeto que se llamaba Woodrow Wilson. ¿Sí han escuchado hablar de él? Era presidente. Y cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, perdónenme, dije mal, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, estaban los tratados de paz. Y este presidente escribió, entre otras cosas, un documento muy famoso que se llama Los 14 Puntos, que seguramente ustedes han de haber leído en la secundaria, pero como ya les pasó hace milenios, ya se les olvidó, ¿verdad? Pero escribió otro documento. Si a mí ya se me olvidó lo que viví en la secundaria, imagínense ustedes, hermanos, con todo respeto se los digo, pero son mayores que yo, queridos hermanitos. Y entonces, escribió otro documento muy padrísimo, de veras que yo digo, qué cosa tan maravillosa. Se llama La Paz sin Victoria. La paz sin victoria. Y entonces él decía que para que hubiera paz de verdad en el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, este presidente de los Estados Unidos, para que de verdad hubiera paz, si de verdad queremos que haya paz, les decía a los demás jefes de Estado, enemigos y amigos,
los enemigos ya habían sido derrocados, ya habían sido impuestos nuevos gobiernos, etc. Y entonces decía, si de verdad queremos que haya paz en el mundo, tiene que ser una paz sin victoria. Escuchen esto, una paz sin victoria. ¿Cómo que una paz sin victoria? Sí, si en esta guerra hay vencedores, no va a haber paz de verdad. Porque cuando en una guerra hay un vencedor, hay alguien que pone su pie sobre el otro. Gané. Y entonces tiene su pie ahí en su cabeza, en su pecho, y es gané. Y entonces el vencido genera en su interior, ¿verdad?, rencores, iras, y eso genera nuevamente falta de paz. Él decía, si de verdad queremos que haya paz en el mundo, no debe haber vencedores. Es maravilloso este discurso, porque él dice, en la guerra no hay vencedores, no hay manera de que haya paz de verdad con una guerra en la que haya alguien que sea el vencedor y otro el derrotado. No le hicieron caso, y finalmente los historiadores argumentan que tenía mucha razón y que la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con eso, con un montón con los vencedores diciendo, tú fuiste el culpable de la guerra y entonces tienes que pagar y no tienes que tener ejército, y entonces te ponemos un buen de limitantes, etcétera, etcétera. Y entonces esos países vencidos crecieron durante años con este rencor de estos otros países vencedores, nos quieren pisotear nuestros derechos y se piensan que tienen derecho, y pasaron muchas cosas que ustedes ya conocen. Lo que quiero decir es que la verdadera paz, porque esto aplica en la política, que a mí no me importa demasiado, pero en los corazones sobre todo aplica. La verdadera paz en el corazón existe cuando hay las cosas que Dios es, perdón, y un perdón que tiene que ver con esto, con que no haya victoria. Cuando queremos estar por encima de los demás, cuando estamos en una discusión y queremos ganarla a toda costa, y ya ni siquiera queremos ganarla con argumentos razonables, sino queremos ganarla simplemente para aplastar al otro y para demostrar que teníamos razón. O cuando queremos en nuestro corazón, cuando queremos ser mejores que los demás, incluso por encima de los derechos y por encima del amor y los valores que son los valores cristianos y los valores que son lo que Dios es, no puede haber paz en nuestro corazón. Solamente hay paz en nuestro corazón cuando conocemos verdaderamente a Dios y lo que Él es: amor, perdón, gracia, sacrificio. Hay una imagen en el libro de Apocalipsis que a mí me gusta mucho, porque me gusta a mí la música y me gusta cantar, y me gusta, pues a eso me dedico en la vida, a hacer alabanzas en la iglesia. Es básicamente lo que hago de mi existencia. Y entonces hay unas imágenes en el libro de Apocalipsis bien bonitas, alabanzas al Cordero y al que está sentado en el trono, y entonces gritan ahí los seres vivientes y los ancianos y todo el mundo: alabado sea el Cordero, santo, 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 todopoderoso, al que es, al que era y al que ha de venir, cantando. Y a mí se me figura que son escenas así como de cuando estamos aquí alabando al Señor, bien padres. Pero ¿saben qué es bien interesante de eso? Que vienen precedidas de todas esas alabanzas, vienen precedidas de pasajes de angustia, pero profunda, de gente llorando, de gente lamentándose y diciendo: no puede ser, el mundo está terrible, estamos muy mal. Y hay una parte muy bonita que está Juan llorando porque hay un libro que tiene unos sellos, etcétera, etcétera, que nadie puede abrir. Y eso me parece mucho a lo que está pasando el día de hoy. Si ustedes vinieron los miércoles de hace unos años que el pastor predicó al Apocalipsis, recordarán que nos explicaba que tiene que ver con ese libro, es el mundo, es la historia. Nadie lo puede abrir, nadie tiene el control de la historia. La historia va a la deriva, y entonces Juan está angustiadísimo. Y eso vemos el día de hoy. ¿No les pasa a ustedes como que ven eso? El mundo va a la deriva. Y uno dice como las abuelitas, ¿verdad? ¿A dónde iremos a parar, Señor? De veras que ya hasta los jóvenes decimos eso, ya no son nomás las abuelitas. Y entonces parece que el mundo está en descontrol. Pero en eso Juan voltea y alguien es capaz de abrir el libro. Es el Cordero. Y esto es bien importante, porque había muchos seres ahí, y estaba el león, pero no fue ni el león poderoso, ni el hombre fue el Cordero inmolado el que tuvo la capacidad de abrir el libro. Esto es muy importante, porque quiere decir que lo más importante y lo más maravilloso de Dios
no es su gran poder. De repente cantamos alabanzas y decimos, son alabanzas como de wow, qué maravilloso eres Dios, tu poder que hace huir a los demonios y que hace... Eso no es lo más impactante de Dios. ¿Saben qué es lo más impactante de Dios? Su condición de siervo, sacrificado, cordero inmolado. Y ese poder del amor, del sacrificio humilde, es el que tiene en sus manos el control de la historia. Y el que es capaz de abrir el libro de la historia, según el Apocalipsis. Y entonces sí, alabamos al Señor. Por eso alabamos al Señor. Porque Él tiene la historia en sus manos. Él tiene la última palabra del mundo. En este mundo, los que tienen su control no son, como parece, los gobernantes, ni los ricos, ni los poderosos, ni los dueños de las grandes empresas multinacionales. No, pareciera que sí, pero no. El que tiene en sus manos el control de la historia es Dios, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque se sacrificó, fue inmolado, degollado. Y Dios lo exaltó y tiene en sus manos el poder de este mundo. Y uno dice, no es cierto, no parece. Sí, y déjenme decirles por qué. Porque la humanidad no tiene que ver con grandes naciones y con dinero. ¿Saben con qué tiene que ver la humanidad? Con gente, con corazones reales. Y eso somos nosotros. Y por eso estamos buscando la paz del Señor. Y de eso se trata, encontrar la paz del Señor en el corazón. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Él no la da como el mundo la da, con dinero, con poder. Dios la da con confianza real, con conocerle personalmente y con el gozo de la suprema señal. Hasta aquí quería llegar con todo esto, queridos hermanos. El gozo de la suprema señal. Dice el pasaje que leímos, que es uno, seguramente algunos de ustedes se lo han aprendido de memoria, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por último, hermanos, la paz de Dios es una señal de que estamos en su voluntad. No sé si ustedes tengan paz o no en su vida y en sus corazones, en lo general o en determinadas circunstancias específicas. Pero déjenme decirles, hermanos, con todo el corazón y basados en lo que dice la Biblia, si no tenemos paz en nuestro corazón, si no tenemos paz, puede ser una de estas opciones. Uno, o no le conocemos, no hemos tenido un encuentro de verdad con Él, o en algún área de nuestra vida no estamos en su voluntad. Si no hay paz en nuestro corazón, paz genuina, o no le conocemos, o algún área de nuestra vida no está en su voluntad de verdad. Entonces yo les invito, hermanos, que reflexionemos, que hagamos un autoexamen y un análisis de nuestras circunstancias y busquemos la paz de Dios, que tiene que ver con conocerle, con confiar en Él y por último con estar en su voluntad. Él tiene una voluntad específica para nuestras vidas, vale la pena estar en ellas. Termino, hermanos, con esta historia. Hubo una vez dicen que es una historia verídica, no me consta, yo se las voy a contar solamente, y seguramente ya la han escuchado, la ha predicado el pastor aquí en algunas otras ocasiones, pero dice una historia que un misionero quería ser piloto, pero a la hora de hacer su examen ya sabía pilotear y todo esto, había estudiado cuando era joven y era como su sueño y etcétera. Y entonces fue a hacer su examen para recibir su licencia de piloto y poder pilotear aviones. Y entonces se la rechazaron porque tenía un problema en su vista de que no reconocía bien algunos colores. Entonces se la rechazaron y estaba muy triste y pidió una segunda oportunidad. Y entonces en esta segunda opinión fueron algunos especialistas y le hicieron otra vez el examen. Y entonces le dijeron, no, pues a ver, dime aquello de cómo lo ves, y anduvieron ahí volando, y aterriza, y sal, y ve las señales, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente le dijeron, está bien, usted puede recibir la licencia para ser piloto. Y entonces dijo el hermano misionero, ¡ay, qué padre! Entonces no tengo ningún problema en mi vista, como me habían dicho. No, sí tiene un problema en su vista, efectivamente, pero no es tan grave. Usted tiene un problema, una especie de daltonismo, pero solamente confunde el azul con el verde.
Usted el verde y el azul los ve más o menos igual, los confunde, pero no tiene problemas con los rojos. Y para un piloto, los rojos son los importantes. Y los demás no pasa nada si los confunde porque son colores que informan algo libre, entonces no hay, el problema es que no vieras los rojos o los confundieras, pero los rojos no tienes problemas. Y entonces el hermano misionero fue muy feliz, pero él entendió que así es la vida también. Los seres humanos, Dios nos da señales quizá, y una de esas señales es la paz de Dios. Y la ausencia de paz en nuestra vida es un foco rojo en nuestra vida que nos debe indicar que debemos o conocerle más, o confiar más en Él, o estar en su voluntad. Así es que yo les invito, hermanos, que si nos hace falta una de estas tres cosas, conocerle de verdad, Él es real, se puede conocer, confiar más en Él. Tal vez no confiamos plenamente en Dios y estamos agarrando las cosas con nuestras propias fuerzas, agarrando el dinero, agarrando las emociones, agarrando nuestras relaciones con nuestras propias fuerzas. Confiemos en Dios, depositémonos en Él. O a lo mejor en algún área de nuestra vida no estamos en su voluntad. Tomamos decisiones sin consultarle o fuera de su voluntad. Si hay alguna de estas tres cosas en las que estamos fallando, hermanos, vamos a Él. Perdón. Gracias. Damos gracias a Dios, hermanos, verdaderamente es que para tener el regocijo de la paz de Dios tenemos que buscar a Dios y su palabra lo dice, ¿verdad? Lo acaba de repetir el pastor varias veces: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la del mundo, sino como la da Dios. Y como la da Dios, la da con todo su corazón, con todo su amor. Yo creo que no es suficiente creer en Dios. La gente dice yo creo en Dios y la Biblia dice que sí, que los demonios también creen en Dios. La cosa es creerle a Dios, creer que nos ama, creer que nos cuida, creer que nos protege, creer que está dentro de nosotros y entregarle con confianza toda nuestra vida. Oremos, hermanos, oremos. Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias por este precioso mensaje que nos lleva a Dios a un desafío tremendo, a confiar en ti 100%, Dios, a no dejar ningún área de nuestra vida fuera de tu perfecta voluntad. Que no pensemos, Dios, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que tú tienes, Señor. Tu palabra nos lo advierte. Danos, Dios, danos tu bendición para regocijarnos, Dios, y poder disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Elí, Señor. Gracias porque tú lo preparas, lo capacitas y le diste, Dios, hoy una palabra muy tremenda para nosotros, Padre. De verdad, estamos confiando en ti. De verdad estamos tomando en serio tus promesas. De verdad, Señor, estamos disfrutando esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, o los movimientos y las circunstancias del mundo nos quitan esa paz. Quiere decir que no es tu paz, porque si es tu paz, nada ni nadie nos la puede robar. Te bendecimos, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este precioso mensaje. Y, Señor, también te queremos pedir, Señor, que nos bendigas cuando nosotros ofrendamos y diezmamos y hacemos las cosas, Dios, en la seguridad, Señor, que tú has de proveer. Permite que en este espacio, Dios, de nuestro culto, ofrendemos y diezmemos con amor, sabiendo que tú amas al dador alegre. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por todo en Cristo Jesús.